Muy buenas noches a todos. Guido, buenas noches. Jorge, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a nuestro webinar de principales cambios en la guía del PMBOK versión 6. Guido, ¿nos escuchas, Jorge? Sí, escucho perfectamente. Yo igual, Natalia, podemos arrancar. Perfecto. Guido, bienvenido. Muchísimas gracias por participar en este webinar. Para los que están conectados, les comento un poco de la hoja de vida de Guido. Él es ingeniero telemático y especialista también en gerencia de proyectos de la Universidad del Bosque, tiene certificado PMP y el día de hoy nos va a acompañar con una pequeña charla sobre los principales cambios que se han evidenciado en el PMBOK en esta sexta edición. Guido, te doy la palabra. Muchas gracias, Natalia. Muy buenas noches a todos los participantes. Como bien lo mencionó Natalia, quien inicia como moderador de este webinar, vamos a hablar entonces esta noche acerca de los principales cambios introducidos en la versión 6 del PMBOK con relación a las ediciones anteriores, o mejor a la edición inmediatamente anterior, que fue la quinta edición. En primer lugar, vamos a hablar acerca del tema de este webinar con una pequeña introducción sobre el proceso de actuar el PMBOK, es decir, cómo se realiza este proceso para contarles a todos los asistentes cómo se vive este proceso de actualizar el libro, la guía. Luego, pues haré una pequeña introducción con ustedes, les contaré un poco acerca de mi perfil profesional y participación en diferentes actividades con el PMI, pues para contarles un poco acerca de mi experiencia con ellos. Después comentaremos cuáles fueron las directivas que se tuvieron en cuenta a la hora de proponer y revisar los cambios que debían ser incluidos en la sexta edición del PMBOK. En cuarto lugar, revisaremos algunos cambios realizados a la estructura general del libro, hablando de las secciones de introducción, glosario y otros cambios realizados a las tres primeras secciones del libro específicamente. Como quinto punto hablaremos sobre los principales cambios hechos en las áreas de los conocimientos y en los grupos de proceso. Y por último daremos un pequeño espacio para preguntas. Sin más preámbulo, entonces empecemos con el punto 1, y es que, pues básicamente, como todos sabemos, la guía de gerencia de proyectos del PMBOK no es un estándar. Como bien su nombre lo indica, es una guía para manejar efectivamente proyectos, teniendo en cuenta unos lineamientos adoptados y preestablecidos por quienes hemos optado por seguir las metodologías del PMI, que pues como bien saben es mundialmente conocida, aprobada y apetecida por las instituciones que van adquiriendo poco a poco una madurez en el desarrollo de sus proyectos. Esta guía incluyó en su parte 2, incluye un capítulo muy interesante, una parte 2, que es el estándar para gerencia de proyectos. Y este estándar ha sido acreditado por la ANSI, que es el Instituto Americano de Estándares Nacionales. La idea es que con el fin de mantener esta acreditación y consistencia con otras normas fundamentales del PMI, debe actualizarse en un periodo de cada 4 a 5 años. Entonces les cuento un poco acerca del proceso de actualización. La actualización es desarrollada por un conjunto de profesionales de todas las nacionalidades, activos en materia de gerencia de proyectos alrededor del mundo y que han pasado una serie de filtros para demostrar ciertas habilidades en la producción de conceptos y sobre todo que mantienen una realidad activa en la gerencia de proyectos, es decir, que están trabajando como gerentes de proyectos. Estos profesionales son organizados por el cuerpo directivo del proyecto de actualización de libros, llamémoslo así, en subgrupos de acuerdo a su perfil profesional y el interés que cada uno haya demostrado por un área específica.
Cada subgrupo organiza entonces su propio cronograma de reuniones, donde dependiendo de las funciones asignadas, inician produciendo conceptos, debatiendo comentarios recibidos por el PMI acerca de la guía anterior, validando normas, unificando conceptos, diagramando procesos, etcétera. Una vez se ha llegado como a un consenso y a una versión unificada y aprobada por todos los subgrupos, se inicia el proceso de validación de calidad o de aseguramiento de calidad, que básicamente es donde se recibe, donde se revisa todo desde inicio a fin y se entregan los últimos conceptos. Asimismo, los grupos de diagramación modifican las tablas y diagramas para reflejar los nuevos conceptos y cambios dados. Este es un proyecto de más o menos unos 3 años, desde donde se convoca a la gente hasta donde se finaliza con la revisión del libro y se saca a producción. E involucra, como mencioné anteriormente, muchísima gente alrededor del mundo. Les cuento un poco, aunque ya lo mencionó Natalia, pero les cuento un poco de mi perfil. Mi nombre es Guido Casielli, como soy ingeniero telemático, especialista en gerencia de proyectos de la Universidad del Bosque. Soy certificado PMP desde el año 2010. Tengo más de 9 años de experiencia internacional gerenciando proyectos de telecomunicaciones y sistemas de información para grandes compañías multinacionales, específicamente en el sector de oil and gas o petroleras y de barcos de cruceros. Asimismo, tengo más de 10 años de experiencia en diferentes ambientes de IT y telecomunicaciones. Con el PMI he tenido bastantes interacciones. He participado en la actualización de la guía del PMBOK de la 5ª edición, que fue la que salió a producción en el 2013. Ahora tuve la oportunidad de participar en la actualización de la guía del PMBOK 6ª edición, que es la que está saliendo, la que sale a producción ahora en este año. Tuve la oportunidad y experiencia de participar en un workshop para el desarrollo del examen de certificación del PMP. Esto fue en el año 2011. Y también he estado involucrado realizando pruebas a herramientas que el PMI constantemente está desarrollando para educación. Estos son mis datos de contacto por si en algún momento quieren establecer contacto conmigo. Me encantaría poder aportar de una u otra forma en sus procesos y en sus proyectos. Bueno, sin más preámbulo, entonces entremos en materia. Vamos a hablar acerca de los cambios en la guía. No vamos a profundizar en temas específicos o en cómo se llegaron a ciertos conceptos o a cambios por la limitante del tiempo que tenemos y porque el objetivo de este webinar es mencionar entonces ciertos cambios. Bueno, en las primeras reuniones del equipo de actualización se definieron lo que serían las directivas o parámetros a tener en cuenta para la realización del trabajo de actualización. Con esto en mente, el equipo se centró en lograr una mayor coherencia y claridad mediante la refinación y estandarización de los procesos, entradas, herramientas, técnicas y salidas. Entonces se pusieron claves estas directivas y se mencionaron y estas fueron, se llegaron a estas directivas. Se revisarían todas las secciones del estándar, anexos y glosarios, es decir, no se iba a dejar ninguna parte del libro sin revisarla. Asimismo, se revisarían todos los comentarios y retroalimentación que recibe el PMI de la versión anterior. Se revisaría la alineación apropiada con la norma ISO 21500. ISO, para los que no se saben, es la Organización Internacional de Estandarización, y la norma 21500 trata específicamente sobre la orientación sobre la gestión de proyectos, que básicamente proporciona una guía para la gestión de proyectos y puede ser utilizada por cualquier tipo de organización, incluidas organizaciones públicas, privadas, comunitarias, y para cualquier tipo de proyecto independientemente de la complejidad, tamaño o duración. Otra directiva
era que se garantizaría la armonización con cualquier otra norma fundamental del PMI, se tomarían en cuenta los resultados del estudio de la delineación del rol de gerente de proyecto y otros estudios, se harían las investigaciones necesarias en busca de adiciones significativas, eliminaciones y cambios y entradas estratégicas para ediciones futuras. Se seguirían reglas para la armonización de los términos usados en el glosario y en el léxico de términos de dirección de proyectos del PMI. Y se establecerían reglas para el manejo de entradas, salidas y para el manejo de herramientas y técnicas. Se inicia entonces hablando de unos cambios generales, unos cambios a las 3 primeras secciones. Hablemos del plan para la dirección del proyecto. Algunos componentes de este plan que estaban incluidos en otros procesos, ahora se incluyen en el proceso de desarrollar el plan para la gestión del proyecto. Estos incluyen el plan de gestión de cambios, el plan de gestión de la configuración, línea base para la medición del desempeño, ciclo de vida del proyecto, enfoque del desarrollo y revisiones de gestión, donde básicamente estos eran componentes que podían ser resultado o salidas de otros procesos, de otros grupos de procesos o de otras áreas de conocimiento. Lo que se hizo fue involucrarlas en el desarrollo del plan para la dirección del proyecto. Entonces, si vemos aquí el comparativo del PMBOK 5 con el PMBOK 6, pues básicamente se están adicionando estos 5 aspectos, pero pues para mayor claridad se deja ver estos 3 que son los de la línea base para la medición del desempeño, que aparece como 16, los ciclos de vida del proyecto y el enfoque del desarrollo, que es el 18. La introducción del libro fue reescrita significativamente, mantiene la información preliminar sobre los proyectos, programas y portafolios, pero se incluye aspectos de ciclo de vida del proyecto, fases del proyecto y los documentos del negocio, que incluye casos del negocio y plan estratégico de beneficios. La sección 2, que habla sobre el entorno en el que operan los proyectos, introduce nuevo contenido sobre la gobernanza, elementos de gestión y tipos de gestión organizativa. Se trata de entender cómo el proyecto encaja dentro de los sistemas organizacionales y cómo los roles de cada actor del proyecto entran a interactuar y con qué nivel de autoridad pueden ser considerados. Es básicamente la alineación del proyecto a la realidad de la organización dentro de la cual se está desarrollando. El rol del director del proyecto. Esta es una nueva sección que incluye información del rol del gerente de proyecto, la esfera de influencia y competencias, estilo de liderazgo y personalidad. Está adicionada a los inicios del libro y busca engranar una serie de conceptos en un solo lugar con el fin de dar recomendaciones al gerente de proyecto en cómo debería liderar sus proyectos efectivamente. Aquí hay un punto muy importante y esta guía empieza a considerar algo que se denomina metodologías ágiles. Algunas personas se han especializado en trabajar metodologías ágiles en el gerenciamiento de proyectos. Entonces, en la guía del PMBOK se incluye una subsección llamada consideraciones para entornos adaptativos, donde se introducen algunas herramientas y técnicas específicamente ágiles, tales como iteraciones o sprints, planificación de iteraciones. Describe el uso de enfoques ágiles, adaptativo e híbrido desde la perspectiva de los grupos de procesos. Asimismo, en cada área del conocimiento, al inicio de cada área a medida que se trabaja en cada área, se van tratando temas de metodologías ágiles y cómo pueden ser aplicadas a esa área específica del proyecto. El glosario fue actualizado para mejorar la claridad y exactitud de las traducciones. Se eliminaron los términos que no se usan en esta edición. Material introductorio del área de conocimiento.
todas las secciones del área de conocimiento se estandarizaron con material normalizado que presentan el primer proceso de cada sección y subdividido en conceptos claves, tendencias y prácticas emergentes, consideraciones sobre adaptación y consideraciones para entornos ágiles adaptativos, lo que estaba comentando hace un momento. Cada sección habla sobre cómo aplicar metodologías ágiles acerca de o en esa área específica de conocimiento. Entonces ahora pasamos al otro punto de la agenda, que ya son cambios específicos en las áreas del conocimiento. Entonces vamos a hablar acerca de la gestión de la integración del proyecto. A esta área del conocimiento se agregó el proceso de gestionar el conocimiento del proyecto. Era un proceso que no existía. Y el fin es abordar todo lo que es conocimiento para el proyecto, como las lecciones aprendidas. La idea de este proceso es entender la necesidad de aprender continuamente a lo largo del proyecto, en lugar de esperar hasta el final para reflexionar. La idea es manejar todo el proyecto, asegurando que este conocimiento esté siendo compartido con todos los proyectos de la organización. Muchas veces en los proyectos nos encontramos con situaciones que no sabemos cómo abarcar y que nos hacen investigar una y otra vez en la organización los procesos que se tengan definidos para manejar un caso u otro. Luego de esto, al final del proyecto y con el paso del tiempo y el hablar con colegas, nos damos cuenta que esos mismos casos o experiencias fueron vividos y trabajados por otros proyectos, que si hubiéramos tenido la oportunidad de leer sus lecciones aprendidas, seguramente nos habría facilitado todo el proceso de investigación en cómo tratar esos casos específicos. Entonces, básicamente eso es lo que busca este nuevo proceso, que lo vemos aquí en la tabla de procesos de la sexta edición al lado derecho, en el punto 4.4, que gestionar el conocimiento del proyecto. Esto está en el área del conocimiento de gestión de la integración del proyecto. Gestión del cronograma del proyecto. Aquí hay un punto bien importante, al final, digamos, de la presentación voy a resumir un poco como esos cambios, enumerarlos, pero aquí hay un cambio bien interesante, y es que, primero que todo, el área del conocimiento de gestión del tiempo del proyecto cambió de nombre y ya se llama gestión del cronograma del proyecto, y básicamente es porque los gerentes de proyectos no manejan el tiempo, no pueden gestionar eso. Así que ellos lo que pueden hacer es definir y gestionar un cronograma. Entonces ya saben, esa línea, esa área de conocimiento que se llamaba gestión del tiempo, ahora cambia y se llama gestión del cronograma del proyecto. Debido a este cambio de enfoque y el cambio en el nombre de la gestión de los recursos del proyecto, el proceso de estimar los recursos de las actividades fue movido de esta área a la gestión de los recursos del proyecto. Aquí de pronto me adelanto o pongo un concepto que se va a tratar más adelante, y es que similar a este cambio que tuvo el área del conocimiento del cronograma del proyecto, sucedió con el área de los recursos humanos, lo que antes se conocía como gestión de recursos humanos del proyecto, pasó a llamarse gestión de recursos del proyecto. Y básicamente es porque no solamente los recursos del proyecto son humanos, se cuenta también con recursos físicos o recursos de otras características. Así que esa área del conocimiento también cambia de nombre, y por este mismo cambio de nombre es que la gestión de los recursos del proyecto, sobre todo en el proceso de estimar los recursos de las actividades, fue movido de esta área, sale del área del cronograma del proyecto y entra a ser parte del grupo de procesos del área de gestión de los recursos del proyecto. Gestión de la calidad del proyecto. Muchas organizaciones no asignan recursos para garantizar el aseguramiento de la calidad.
ya que dentro de la misma organización o incluso fuera de ella como tercerizada, se encuentra un departamento encargado de esta labor. Entonces, básicamente, el rol del gerente del proyecto es gestionar la calidad del proyecto. Gestión de los recursos del proyecto era lo que les estaba comentando hace un momento, un par de diapositivas atrás. Al quitar los recursos humanos del proyecto y ampliar esto, se amplía el alcance de esta sección para no solo incluir los recursos humanos, sino todos los recursos. El proceso de estimar los recursos de las actividades se transfirió a esta área desde la gestión del cronograma del proyecto. Se eliminó la palabra, bueno, este es otro punto importante, se eliminó la palabra proyecto de todos los nombres de los grupos de los procesos. Básicamente porque el gerente de proyectos se debe preocupar, al estar manejando un proyecto como tal, ya se está preocupando por todos los recursos del proyecto como tal. Los procesos de desarrollar el equipo y dirigir el equipo, ya que los recursos por los cuales el gerente del proyecto se preocupa es específicamente por los del proyecto, no los recursos de una organización o de un ente tercero o de un interesado que esté afín con el proyecto. Son los son los recursos del proyecto. Por esta razón, en la nueva edición del PMBOK se elimina la palabra proyecto del nombre de los grupos de procesos. Gestión de las comunicaciones del proyecto. Aquí hay un punto que aparenta ser muy por encima, pero en realidad abarca bastante, y es que se cambió el término comunicación por comunicaciones. Antiguamente, o en la versión número 5, se llamaba gestión de la comunicación del proyecto. Hoy se habla de gestión de las comunicaciones del proyecto, con el fin de incluir los objetos de la comunicación. Comunicación hace referencia a una comunicación activa, como una charla entre una persona y otra, una llamada o un correo. Comunicaciones hace referencia a todas las salidas o productos de diferentes acciones que el proyecto ejecuta. Es un paquete de notificaciones, comunicados, videos, emails, etcétera, que hace que sea válida la gestión de este paquete. Una comunicación como tal no puede ser manejada. Por esta pequeña razón se cambió el término de comunicación por comunicaciones. Gestión de los riesgos del proyecto. Se agregó el proceso de implementar la respuesta a los riesgos, con el fin de solo planificar la respuesta a los riesgos, sino también de su implementación. El proceso de implementar la respuesta a los riesgos encierra el concepto de escalamiento, que básicamente es cuando estos riesgos se deben direccionar a instancias superiores de la organización o incluso del proyecto, programa o portafolio para manejarlos adecuadamente. Otros cambios incluyen la introducción del concepto de tratar los riesgos no solo como riesgos presentados por eventos del proyecto o riesgos individuales, sino también incluir el riesgo general del proyecto. Este concepto es básicamente que el riesgo existe en dos niveles dentro de cada proyecto. Cada proyecto presenta riesgos individuales que pueden afectar la consecución de los objetivos del mismo proyecto. También es importante tener en cuenta que el grado de riesgo de la totalidad del proyecto al que surge de la combinación de los riesgos individuales del proyecto y otras fuertes de incertidumbre. Entonces se crean estos dos grupos de proyectos de riesgos donde se habla de los riesgos individuales del proyecto y de los riesgos generales inherentes al proyecto como tal, lo que puede suceder, por ejemplo, a los interesados o a los involucrados en el proyecto, si el proyecto o la sumatoria de todos estos riesgos hace que el proyecto, por ejemplo, se caiga.
Gestión de las adquisiciones del proyecto. Se actualizó mucha información para considerar una perspectiva más global con interesados en varios países. Se elimina el proceso de cerrar las adquisiciones, ya que se analizó que muy pocos gerentes de proyectos cierran efectivamente las adquisiciones. Normalmente es alguien en el departamento de contratos quien tiene esa responsabilidad. Entonces, se elimina esta tarea y la información sobre evaluar que los entregables sean completados y compararlos con el contrato fue absorbida por el proceso de controlar las adquisiciones. La información sobre administración, comunicaciones y registros fue movida a cerrar el proyecto o fase del proyecto. Gestión de los interesados del proyecto. Se hizo un cambio en el enfoque de los interesados, buscando centrarse en la participación de los interesados y no en la gestión de los mismos. Los gerentes del proyecto no tienen la capacidad de controlar los interesados, así que se cambió el proceso a monitorear el involucramiento de los interesados. Básicamente la frase que resume todo es: no puedo controlar mis interesados o mis stakeholders, pero sí puedo manejar cómo me involucro con ellos. Esos eran como los cambios específicos en las áreas de conocimiento. Entonces, un resumen aquí importante sobre los cambios realizados se podría tener de esta manera. Entonces, se hicieron los siguientes cambios en el nombre de las áreas del conocimiento. La gestión del tiempo del proyecto cambió, pasó a llamarse gestión del cronograma del proyecto. La gestión de recursos humanos del proyecto cambió, pasó a llamarse a gestión de los recursos del proyecto. Estos fueron los dos grandes cambios en las áreas del conocimiento. Los cambios en los procesos. Se agregó gestionar el conocimiento del proyecto en la sección de gestión de integración del proyecto. Se movió estimar los recursos de las actividades a la sección gestión de recursos del proyecto. Se agregó controlar los recursos a la sección gestión de recursos del proyecto. Se agregó implementar la respuesta a los riesgos a la sección gestión de riesgos del proyecto. Se eliminó cerrar las adquisiciones de la sección gestión de compras del proyecto. Y se hicieron algunos cambios en los nombres de procesos, que ya los mencionamos, pero en resumen y para comentarlos sería: se realizar el aseguramiento de la calidad cambió a gestionar la calidad. Planificar la gestión de los recursos humanos cambió a planificar la gestión de los recursos. Adquirir el equipo del proyecto cambió a adquirir recursos. Desarrollar el equipo del proyecto cambió a desarrollar el equipo. Dirigir el equipo del proyecto cambió a dirigir el equipo. Controlar las comunicaciones cambió a monitorear las comunicaciones. Controlar los riesgos cambió a monitorear los riesgos. Planificar la gestión de los interesados cambió a planificar el involucramiento de los interesados. Controlar la participación de los interesados cambió a monitorear el involucramiento de los interesados. Aquí se ve un comparativo de cómo cambió el mapa de áreas de conocimientos y grupos de procesos de la edición número 5, que es la que tenemos a mano izquierda, con la edición número 6. Y básicamente se encuentran aquí los cambios que ya enumeramos. Entonces, por ejemplo, el primer cambio que se introdujo en el área de integración, se adicionó el recurso de manejar el conocimiento, como vemos en la mano derecha en el área de conocimiento número 4, en el grupo de procesos de ejecución, se adicionó como 4.4 el manejo del conocimiento del proyecto. Y asimismo se va enumerando
uno a uno cuáles fueron los cambios, pero esta tabla básicamente resume cuáles fueron ese tipo de cambios, los grupos de procesos que salieron, los grupos de procesos que cambiaron, las áreas de conocimiento que cambiaron su nombre. En resumen, pues como todos los cambios que se ejecutaron. Esto es básicamente los cambios esenciales que se hicieron de una versión a la otra del PMBOK. Es importante anotar que de aquí hasta el 25 de marzo del 2018, todos los exámenes del PMP continuarán con la versión quinta del PMBOK, pero a partir del 26 de marzo del 2018, como fecha oficial anunciada ya por el PMI, los exámenes del PMP cambiarán a basarse en la sexta edición del PMBOK. Yo creo entonces que, bueno, con esto hemos resumido muy por encima los cambios que tuvieron de una versión a la otra. Pasaríamos entonces a una sesión de preguntas para los que tengan preguntas, en cuyo caso le doy la palabra al moderador, a Natalia o a Juan David, para que modere o maneje la parte de preguntas y respuestas. Gracias, Guido. Sí, perfecto. Empecemos con las intervenciones. Hay una pregunta de Camilo. Indica cómo se gestiona el conocimiento. Es un proceso muy subjetivo. ¿A través de lecciones aprendidas se realizaría? Camilo, básicamente la gestión del conocimiento es cómo manejamos toda la información que los proyectos producen, como las lecciones aprendidas, y cómo podemos de una u otra manera dejarlos en una base de datos o en un sistema compartido de la compañía o de la institución para que ésta sea como tal compartida por los otros proyectos y pase por el proceso de verificar. Entonces, antes no se tenía en cuenta más que poder mencionar cuáles eran unas lecciones aprendidas. Ahora hay un proceso específico que te pide revisemos dentro de la institución cuáles son, qué tenemos en la base de datos del conocimiento y cuáles son todas esas lecciones aprendidas. Gracias, Guido. Esperamos que Camilo tenga claridad con la respuesta que acabas de dar. Camilo, por favor, indícanos si te quedó claro. Mientras nos responde, Juan Manuel Correa pregunta, ¿la metodología ágil que se incorpora al PMBOK se encuentra alineada con el Scrum? Correcto, se involucran en nuevos conceptos como son las iteraciones y los sprints, que básicamente es la forma como el Scrum manejan los proyectos. Sin embargo, pues habría que entrar a revisar específicamente cuáles son esas metodologías ágiles. Yo no tengo muchísimo conocimiento acerca de eso, entonces por eso podría mencionarte si está alineada con el Scrum, pero no tengo el nivel de detalle de esa información. Gracias, Guido. Juan, ¿te quedó claro? Camilo respondió que gracias, sin embargo, pues él considera que es un proceso muy difícil de controlar en cuanto a la gestión de conocimiento. Si tienen alguna intervención, pueden ir realizándola o levantar la mano. Había una persona que quería levantar la mano, era Juan Manuel. Si quieres te puedo dar la palabra. Y yo te escucho. Ok, sí, antes de pronto que le demos la palabra a Juan Manuel, si va a intervenir. Camilo tiene toda la razón, es un proceso difícil de controlar y básicamente nuestra labor como gerentes de proyectos es eso, garantizar que podamos pasar por todos los procesos, que sepamos que en realidad el entregable o lo que produce un proyecto como lecciones aprendidas es un recurso, es un activo demasiado valioso que le puede servir a todos los proyectos de la organización y que no simplemente lo dejemos como alimentar y alimentar información, pero esta información en realidad nunca está siendo revisada. El truco de mantener una información o de levantar una información no es la cantidad de información que tengamos, sino lo que sepamos qué podemos hacer con esta información.
Por eso básicamente lo que nos está pidiendo este proceso es revisemos muy bien si esa información existe y cómo puede interferir en nuestro proyecto o cómo nos puede retroalimentar. Gracias, Guido. Juan Manuel, nos dices que el nuevo nombre es Gestión de los Recursos del Proyecto, teniendo en cuenta que se debe incluir no solo recursos humanos, sino también recursos físicos, por ejemplo, ¿no se podría trasladar con el plan de gestión de adquisición? A ver, pero una cosa es hablar de las adquisiciones del proyecto y otra es de los recursos del proyecto. Es decir, cuando tú hablas de los recursos humanos del proyecto, ya sabes cuánta gente vas a necesitar y qué tipos y qué perfiles y esto. Pero, por ejemplo, si tú estás hablando, vamos a reunirnos hoy en la sala, qué sé yo, la sala Pepito Pérez del edificio tal. Resulta que esa sala se convierte en un recurso del proyecto también. Entonces, a eso se refiere también la parte de recursos del proyecto. Yo necesariamente no lo tengo que manejar dentro de las adquisiciones del proyecto. Son los recursos que también son necesarios para el mismo desarrollo del proyecto como tal. Gracias, Guido. Juan, por favor, indícanos si es clara la respuesta. Mientras nos da respuesta Juan, Julián Solano pregunta, gracias, Juan. La gestión de recursos, ¿en qué área de conocimiento quedaría? La gestión de recursos, quedó en la misma, no tuvo ningún cambio. Gestión de recursos. Si quieres, revisamos acá cómo quedó esta parte, gestión de recursos. Acá donde habla recursos, planear, manejar el equipo y controlar los recursos. ¿Sí? Aquí los únicos cambios en el área de gestión de recursos del proyecto es que básicamente se eliminó la parte de controlar los recursos y los cambios que tuvieron en los nombres. Gracias, no sé si le quedó claro a Julián, por favor, indícanos. Jorge, te doy la palabra, por favor, activa el micrófono. Te escucho. Gracias, Natalia. Guido, por favor, corrígeme haciendo cuentas, quitando unos recursos, unos procesos, ingresando otros nuevos. Me parece que ahora el PMBOK versión 6 queda con 49 procesos. Veníamos de 47 y antes veníamos de 44. Y una de las cosas que nosotros analizamos en clase, que nosotros conversamos, es que a veces tanto papeleo, tanto proceso, tanta minucia, pues puede en algún momento como complicarle la vida a la velocidad con la que hoy tienen que trabajar las empresas y con la que tienen que sacar sus proyectos adelante. Tanto que ya el PMBOK está viendo, el PMI está viendo la necesidad de poner en el libro del PMBOK, está viendo la necesidad de poner un capítulo específico sobre proyectos ágiles para poder trabajar con iteraciones. En esas discusiones que ustedes tuvieron en estas participaciones para reformar hacia el nuevo libro, hablaron un poco de esto, por qué la tendencia es a seguir alimentando esto de cada vez más procesos y no al contrario. ¿Nos puedes contar un poco cuál es el espíritu de eso, Guido? Claro, Jorge, muchas gracias por tu pregunta y es bien interesante. Mira, efectivamente se tuvieron muchas conversaciones acerca del tema y básicamente la respuesta o lo que reúne todo este tipo de análisis es que efectivamente la guía de gerencia de proyectos como es el PMBOK tiene que ser como la Biblia del conocimiento de los proyectos. Por eso cada vez se identifican más grupos de procesos que deben, perdón, que deben estar involucrados en la gestión de proyectos, con el fin de abarcar de manera más específica cada una de las situaciones que se van encontrando en los proyectos. Sin embargo, y gracias a ese mismo tipo de análisis, se empieza a considerar y se habla sobre las metodologías ágiles que pueden ser y que las realidades hacen que los proyectos se ejecuten de otra manera. Como bien sabemos todos, el PMBOK lo que nos da es una guía para manejar proyectos en un mundo
ideal. Muchas gracias, Guido. Aprovecho aquí un poquitico para, si de pronto tengo estudiantes que están en primer semestre en la especialización, contarles que nosotros pues estamos evidentemente alineándonos con esta nueva versión del PMBOK en la especialización en gerencia de proyectos. El próximo semestre, los que entran a segundo semestre pues van a ver que ya van a tener una asignatura que se va a llamar proyectos ágiles para alinearnos con la nueva versión del PMBOK. Así que, pues estando en línea con ellos, pues creo que todos nos beneficiamos un poco. Bueno, Natalia, continúa tú, por favor. Gracias, Jorge. Gracias, Guido. Alejandro pregunta, ¿la nueva versión del examen se sabe si cambiaría en su forma o solo se adaptará a la nueva versión del PMBOK? En adición, ¿desde cuándo estará disponible la versión en español? Ok, bueno, no alcancé a apuntar los nombres de las personas que hicieron las preguntas, entonces pues te hablo de la versión del examen. El examen no cambia de forma, el examen sigue siendo lo mismo, igual de capcioso, igual de, llamémoslo enredado entre comillas, porque es un examen que a veces uno pensaría que no tiene una única respuesta, sino muchas respuestas y hay una más correcta que otra, pero en realidad no es así, en realidad sí es una única respuesta, lo que pasa es que son bien, bien rebuscadas y bien de análisis, digamos así, e interpretación a la realidad. Entonces el proyecto no cambia el examen no cambia su forma, lo que cambia es que ya tiene en cuenta los conceptos que se introducen en la versión número 6. Y para la persona que preguntó si cuándo estaría disponible la versión en español, te cuento que ya el libro del PMBOK se encuentra disponible en 11 idiomas, entre ellos el español. Para los que la forma de adquirir este libro es a través de la página del PMI, pueden poner su compra directamente del libro si lo quieren obtener de manera física, o si son miembros del PMI pueden tener una descarga del archivo en PDF en cualquiera de los idiomas que mencionamos. Guido, Alejandro, ¿es clara la respuesta? Muchas gracias, Alejandro. No sé si tienen alguna otra pregunta. Mientras damos por finalizada la sesión y mientras formulan otras preguntas, les agradezco a todos nos colaboren diligenciando la encuesta que les acabo de enviar sobre el desarrollo de este webinar para evaluar claramente pues el resultado de este y identificar si es necesario y si es oportuno continuar desarrollando estos espacios extracurriculares que complementen todos los conocimientos que implica la gerencia de proyectos. Guido, Camilo está preguntando por qué motivo cambia de aseguramiento de la calidad por gestión de calidad. Básicamente es porque yo como gerente de proyecto no puedo asegurar que mis procesos o que mis productos salgan con una calidad, que salgan con calidad, porque esto va a ser inherente al proceso o al desarrollo que tenga ese proceso como tal. Sin embargo, lo que yo sí debo hacer como gerente de proyecto es gestionar esa calidad de tal manera que esté alineada con los parámetros que hemos definido que iba a ser un producto con calidad, ¿sí? Y comparar y poder decir esto salió o no salió, pero yo no puedo asegurar que va a salir con calidad. Lo que debo hacer es gestionar que se cumplan unos requisitos o no se cumplan o se rehaga o se haga un proceso de nuevo. Guido, Rodrigo te está indicando, muchas gracias Guido, es un descanso para los que queremos presentar el examen y certificarnos antes de marzo del 2018. Muy clara su explicación de cambios. Juan Manuel pregunta, ¿el proceso implementar la respuesta a riesgos hace referencia a la misma gestión de riesgos materializados?
Digamos que es más a un control de riesgos en la parte de ejecución, es decir, a ejecutar que no solamente los planes que tenemos para el manejo de riesgos se queden en un papel o en la parte de planificación y eventualmente visitemos esa matriz de riesgos para ver qué ha pasado con ellos. Es efectivamente dentro del grupo de procesos de ejecución tomar acciones para minimizar o ver qué está sucediendo con esos riesgos. Y ahí es donde entra el proceso de escalamiento a jugar en pie. Si ha habido algún inconveniente, pues entonces entrar a escalar los riesgos, ya sea a nivel de proyecto, de portafolio o de programa. Y si es del caso, pues a nivel dentro de la organización, ¿quién podría ayudarnos con estos riesgos? Es una parte para ejecución de los riesgos. Es muy claro, Guido. Juan, ¿te quedó clara la respuesta? Mientras continuamos, Jorge, te doy la palabra. Gracias, Natalia. Mira, Guido, sí voy a seguir con la pregunta de Juan Manuel porque me parece interesante qué es lo que verdaderamente, yo no he tenido oportunidad todavía de leer la sexta versión, creo que eso es tarea ahorita de vacaciones, pero implementar la respuesta a los riesgos. Uno entiende que cuando se planifica la respuesta a un riesgo, esa respuesta a los riesgos, las acciones que se van a cometer para de manera preventiva mitigar o evitar o transferir un riesgo, pues de todas formas son actividades que uno sí quiere hacer en el proyecto y por lo tanto son actividades que uno las incluye en el cronograma, las incluye en la línea de costos, en la base de costos pues del proyecto y las ejecuta. Y de hecho pues está definido que esas acciones tienen un responsable por lo menos. No entiendo entonces muy bien cuál es la diferencia ahora, porque si antes de todas formas se hacía, aunque vale, no como un proceso específico, pero de todas formas se incluye en el cronograma, se retoca el cronograma, se retocan los costos. ¿Qué cambia cuando le dicen a uno, pues implemente ahora la respuesta a los riesgos y de todas formas antes lo estaba implementando? Eso decía. Bien, gracias Jorge por tu pregunta y estoy muy de acuerdo con lo que dices. Sin embargo, la realidad de los proyectos tristemente es otra y tú lo que haces cuando tienes una planeación o una planificación de manejo de riesgos, te sientas y tienes una sesión con los diferentes interesados, recopilan la mayor cantidad de riesgos, ejecutan una que otra o a todos le hacen su matriz de probabilidad de impacto y efectivamente los direccionan para saber qué van a hacer con cada riesgo. El proyecto empieza a transcurrir y lo que la realidad muestra es que pocas veces se revisita o se visita esa matriz de riesgos. Estoy hablando de lo que muestra la realidad de acuerdo a las investigaciones que hace el PMI. Y esto es un gran error en la parte de gerenciamiento de proyectos. Nosotros como gerentes de proyectos lo que principalmente tenemos que tener en nuestras mentes es riesgos, manejo de riesgos. Casi los primeros 5 o 10 minutos de cada reunión que tengamos del proyecto tiene que ser revisitando esta matriz de riesgos del proyecto, controlando, viendo qué está sucediendo con cada riesgo, si ha bajado su probabilidad de ocurrencia o su impacto, o cómo van las acciones de mitigación con respecto a este riesgo. Entonces, lo que busca involucrar este proceso ahora dentro del área de ejecución es que no nos olvidemos de esa matriz que hablábamos en planificación, sino que también empecemos a trabajar en ejecución sobre ello, sigamos trabajando en ejecución sobre ello y mantengamos siempre un control constante, una ejecución constante, de tal forma que se pueda darle un giro al riesgo o ya sea minimizarlo o aprovecharlo si es un riesgo positivo. Perfecto, Guido, muchísimas gracias, está muy claro, muy bien. Sigue Natalia, por favor. Gracias, Jorge. Camilo hace una pregunta. El tema de proyectos ágiles que busca en realidad disminuir tiempos de ejecución en los proyectos o optimizar los recursos. Y sí, tengo también una inquietud con relación a esos proyectos ágiles que complemento un poco a Camilo porque, pues, no sé, cuando ustedes indican lo de proyectos ágiles, yo entiendo o lo entendería es disminuir el proceso de documentación. No sé si estoy en lo correcto o cómo se gestionan esos proyectos ágiles.
Mira, yo no quisiera meter mucho la mano acerca de proyectos ágiles porque no tengo mucho ese conocimiento, entonces podría estar dando información errónea acerca del tema. Lo único que sé es que la guía efectivamente está considerando metodologías de proyectos ágiles para ser incluidos dentro del manejo de los proyectos, pero como te digo, no conozco mucho acerca de los proyectos ágiles, así que preferiría un poco apartarme de ese concepto. Pero me queda la inquietud definitivamente para que empecemos a trabajar el tema y si quieren después de este webinar o algo podremos ya empezar a tratar unas sesiones, ya unas charlas vía correo electrónico donde aprendamos verdaderamente cuáles son los objetivos de las metodologías ágiles y qué están buscando realmente con los proyectos. Gracias, Guido. Igual estoy viendo que Juan Manuel nos compartió un enlace sobre proyectos ágiles. Camilo, gracias. Sí, yo creo que sería oportuno realizar sesiones de profundización de este tema, es importante. Jorge, ya te doy la palabra. Antes, Guido, Julio Sandoval está preguntando cómo se tiene en consideración la gestión del cambio en las personas en esta nueva versión. No entiendo bien la pregunta. ¿Cómo se tiene en consideración la gestión del cambio? Es la pregunta. Sí, voy a complementar un poquito, Guido, si me permites. Estoy alineado con la pregunta que está haciendo Julio César, en el sentido de que yo he notado que una debilidad que siempre ha tenido el PMBOK es la gente. Tenía un área de conocimiento que se llamaba gestión del recurso humano y hablaba claramente de plan de desarrollo del recurso humano, plan de dirección del recurso humano, etcétera. Pero ahora ya no se llama recurso humano, sino que se llama de los recursos, y todos los procesos que están en la nueva versión, pues entonces ahora pues están muy alineados hacia los recursos. Julio César es profesor de la universidad eh, y él dicta una asignatura que es gestión del cambio. Gestión del cambio en la organización y gestión del cambio en las personas. Y si algo está muy claro, Guido, es que los proyectos generan cambios en las organizaciones, generan cambios en las personas. Por favor, Julio, tú me corriges si de pronto tienes algo más que decir en este sentido o me equivoco. La pregunta de Julio va dirigida y el PMBOK, el PMI tiene en consideración estos cambios que suceden en la organización, estos cambios que suceden en las personas en esta nueva versión. Bueno, ahora ya comprendo bien la pregunta. Gracias, Jorge, por tu aclaración y Julio. Listo. Bueno, a ver, es importante tener en cuenta que en este sentido lo único que cambió es que la gestión de recursos ahora es más amplia, no nos estamos centrando solamente en los recursos humanos. Por el contrario, y apoyando un poco la versión o la anotación que ustedes están haciendo, es que ahora el gerente de proyecto debe gestionar tanto los recursos humanos como todos los recursos del proyecto. En ningún momento se ha eliminado la gestión del cambio o la gestión de la parte de los recursos humanos. Al contrario, se le agregaron dentro de esta área del conocimiento más aspectos a tener en cuenta para ser gestionados por el gerente de proyecto. Estoy completamente de acuerdo con ustedes. Un gerente de proyectos debe estar atento a los cambios que se están produciendo dentro de todos los recursos del proyecto, entre ellos y como principal factor los humanos. Entender muy bien cuáles son los cambios que se están produciendo en esos recursos humanos, si, qué sé yo, si hay pérdidas de conocimiento, o si hay estados de ánimo, o si hay diferentes situaciones que están haciendo que un recurso humano sea más eficiente o deje de ser eficiente, y el gerente de proyectos siempre debe estar a la par de monitorear toda esta parte de gestión de los cambios. Entonces, como les decía hace un segundo, no es que hayamos eliminado o se haya eliminado la parte de recursos humanos, no, se amplió el rango de esta área de conocimiento para involucrar otro tipo de recursos dentro del proyecto. No sé si de pronto Julio o Jorge queda claro ya con esto o siguen teniendo como la misma duda. Bueno, por mi parte está muy bien, Guido, te agradezco mucho. Yo creo que
está muy claro. Si de pronto Julio tiene alguna inquietud adicional, pues seguramente nos la participará, pero me quedó muy claro, Guido, gracias. Gracias, Guido, gracias, Jorge, Julio, pues perfecto, Julio, muchas gracias. Veo que no hay más preguntas, Guido. Creo que podemos dar por finalizada la sesión. Agradezco infinitamente tu participación. Este tema es bastante interesante, sobre todo para las personas que están terminando la especialización. Tienen que ponerse a la vanguardia de los nuevos cambios y es importante realizar estas sesiones que complementen los cambios que se están desarrollando para la nueva versión. Ok, Natalia, muchísimas gracias a ti por moderar este webinar y a todos los asistentes, muchísimas gracias por habernos prestado unos minutos de su tiempo para compartir estos cambios que hay en la versión. Ya saben, me encantaría si en algún momento quieren seguir trabajando este tema o que tengamos conversaciones o workshops acerca de las realidades de los proyectos y del gerenciamiento del proyecto. En las diapositivas anteriores dejé mis datos de contacto. Si en algún momento me quieren contactar, por favor, siéntanse libre de hacerlo, que para mí será todo un honor y un placer trabajar de la mano con ustedes. Muchas gracias de nuevo a todos por la asistencia y bueno, seguiremos entonces en contacto. Guido, a ti, por el contrario, muchísimas gracias por acompañarnos. Es muy bueno y muy grato para nosotros encontrar que precisamente un egresado de la especialización, creo que eres de la primera cohorte, tal vez, ¿no? De la primera o de la segunda cohorte, de los primeritos que egresaron de nuestra especialización, pues nos estés acompañando. Para nosotros es muy gratificante, Guido, y por supuesto estás invitado a seguir participando de estos webinars. Si quieres compartirnos otro tema, pues a través de Natalia, que es la que está coordinando estos webinars, o conmigo cuando quieras, pues también lo podemos hacer. Ya sabes que tienes cordial invitación para acompañarnos en la especialización en diferentes temas. Y pues nada, pues ha sido un placer y tengo claro que sí voy a coger la invitación que haces a hacer workshops y a hacer conversatorios que puedan ser pues muy interesantes. Así que pues nada, siempre bienvenido por estos lados, Guido. Muchísimas gracias. Y a todos los que asistieron y estuvieron hoy, pues muchísimas gracias. Esperamos que esto les haya sido de verdad de mucho provecho. Es algo que hay que tener en cuenta, sobre todo si estás pensando en certificarte. Muy bien, muchas gracias a todos y que pasen una feliz noche. Gracias, Jorge, gracias, Guido. Y no olviden que pues vamos a compartir el video y la presentación el día de mañana para que puedan pues hacer un repaso de todo lo que se hizo en esta sesión. Gracias, Guido, nuevamente. Gracias a todos ustedes, gracias Jorge por las palabras y de nuevo Natalia a ti por moderar el webinar. Muchas gracias a todos y una feliz noche. Lo mismo, gracias.